Ayose, un poco para fijar el marco de la cuestión, del problema de la migración, ¿no? ¿En qué número se cifra la población extranjera en Canarias ahora mismo concretamente? Y en segundo lugar, como pregunta combinada, si ha aumentado de manera significativa en el último año con la llegada de casi 13.000 personas en patera. La cifra actual de llegadas de inmigración por vía marítima en el año 2020 fue un aumento, supuso un aumento casi del 700% con respecto al año de 2019, la llegada de inmigración irregular vía marítima. Esto ha supuesto una percepción de descontrol, ha supuesto también una percepción de incapacidad en la gestión del conflicto, porque al final es un conflicto que se nos genera en una sociedad determinada, ¿verdad? Y lo que nos dicen los datos ahora mismo, lo que nos dicen los datos es que hay que diferenciar muy bien dos cuestiones, que es la percepción social que podemos tener del problema migratorio, y qué grado de capacidad o de qué grado de problemática me afecta a mí, a mi vida personal, diaria. Y nosotros yo personalmente he hecho una comparación sobre esta crisis migratoria desde el 2019 al 2021 y la crisis migratoria que acaeció en Canarias en 2007, ¿verdad? En 2007 teníamos también una situación migratoria bastante conflictiva, con una llegada regular de inmigración irregular, más la redundancia, a Canarias, pero teníamos un contexto económico diferente. Todavía no había visos de crisis económica. Hoy estamos en un contexto de crisis económica, de crisis pandémica, que influye en la sociedad, en sus percepciones. Un dato, en 2017, cuando se le preguntaba al canario cuál era el principal problema de Canarias que tenía que ser resuelto de manera inmediata, el primer problema fue la inmigración, con un 54,9%. Hoy día, cuando se le pregunta al canario por la misma pregunta cuál es el primer problema que debe ser resuelto, la inmigración queda en el quinto lugar con el 16,7%. Es decir, hay una diferencia sustancial. Es decir, la inmigración es percibida como un conflicto social a ser gestionado, pero la migración no es percibida como un problema personal a ser resuelto. Sí, en relación a un poco a ese apunte, quería seguir un poco, bueno, preguntarte o animarte a que reflexionara sobre la percepción en sí de la población local con respecto a la población extranjera. Cambia según la nacionalidad, cambia según los estatus económicos. ¿Cuáles los resultados que un poco arrojan la encuesta que ustedes realizaron desde la UNED de Gran Canaria? Con respecto a 2007, cuando se le preguntaba al canario ¿qué piensa usted cuando yo le hablo de inmigrantes? ¿Qué es lo primero que se le pasa por la cabeza cuando le hablo de inmigración? El canario en 2007 identificaba a los latinoamericanos como primera identificación del inmigrante. Hoy día, el primero son los marroquíes o los argelinos. Ese cambio de percepción hacia el inmigrante en 2007 de un flujo migratorio de Latinoamérica y hoy de un flujo migratorio de magrebí o africano, tiene varias explicaciones. Puede ser que la población latinoamericana ya esté en el común de la sociedad canaria, es decir, que haya una percepción de integración en la sociedad canaria de que esa inmigración latinoamericana ya está integrada, y también la percepción de que de los conflictos que pueden haber geográficos entre el Estado español y también otros estados del norte de África, como puede ser Marruecos, que siempre estamos en un continuo conflicto y percibimos que hay un flujo de inmigración por intereses económicos, por intereses políticos, ¿no? Pero es importante saber que en 2007, cuando se le preguntaba al canario, ellos identificaban muy bien la inmigración irregular con la latinoamericana,
y hoy lo hacen con la africana. Es interesante. Después, por clases sociales no existen tantas diferencias. Es verdad que cuando hacemos cruces de variables, podemos identificar que aquellos que están en situación de desempleo o en situación de ERTE son los que tienen tendencias un poco más extremas en las contestaciones. No existen diferencias sustanciales en clases sociales. Es verdad que sí existen diferencias sustanciales o moderadas en intención de voto. Es normal, vemos una tendencia, una correlación lineal, es decir, una correlación perfectamente correlacionada con la intención de voto a partidos de derecha y tener percepciones más extremas sobre la inmigración, pero en clases sociales prácticamente no vemos grandes diferencias. Sobre la percepción de la delincuencia asociada un poco a la población foránea, comentabas que en 2007 era más percibida bueno, como peligro para delitos y demás personas de Latinoamérica, y ahora se relaciona más con norteafricanos, ¿no? En este caso. ¿Por qué ha cambiado esa percepción? No sé si han sacado alguna conclusión al respecto, o bueno, un poco cuáles han sido los motivos que han llevado a este cambio de parecer. En percepción de delincuencia es la misma. Una cosa es percibir quién es el flujo, de dónde entra el flujo migratorio. En 2007 el Canario identificaba el flujo migratorio irregular por Latinoamérica, de Latinoamérica hacia Canarias, y hoy lo identifica claramente desde África o desde el continente o desde los países del norte de África hacia Canarias. Pero en percepción de la delincuencia, siempre ha estado alta. En 2007 estaba en un 72,1 en percepción de la delincuencia versus inmigración, y hoy día está en un 72,4, prácticamente no ha variado. Es decir, la percepción de la ciudadanía canaria cuando se le pregunta si el aumento de inmigrantes ha generado un incremento de la delincuencia, siempre ha estado alta. Es decir, la percepción de delincuencia e inmigración siempre es una percepción alta, ¿no? Quiere decir que las actitudes de la población canaria es una actitud extrema de percepción hacia la vinculación de inmigración irregular y delincuencia. Aún no siendo cierto con los datos que nos da el Ministerio de Interior, que hemos visto que la bajada de la delincuencia ha bajado en 2020 con respecto a 2019. Pero la percepción, el clima social hace que la ciudadanía piense lo contrario. Lo que nos dice la encuesta ahora mismo es que el grado, por ejemplo, por poner un dato súper interesante, es la afinidad que tiene el canario con distintas nacionalidades. Y vemos claramente que el canario se identifica más o le da mejor puntuación a los europeos del centro de Europa, y le da una puntuación de que no llega al 4 a los magrebíes, marroquíes o argelinos. Vemos cómo ese gap, esa diferencia entre el europeo y el africano es totalmente visible en la identificación o el grado de cercanía que tiene el canario con las nacionalidades extranjeras. O sea que hay una mayor afinidad con los centroeuropeos, seguramente porque se relaciona con la cuestión turística, que con otro tipo de nacionalidades y demás. Sí, hay una clara cercanía al europeo y fíjese que es el europeo de centro de Europa, no el europeo del este, porque el europeo, cuando se le pregunta por el europeo del este, sí empieza a bajar, hay una puntuación más baja, igual que los asiáticos, ¿no? O los hindúes también, pero en la puntuación más baja de cercanía están los magrebíes, y posiblemente sea por esa percepción también ligada a la percepción del grado de inseguridad, la percepción también de un grado de estrés social con la crisis económica. Todas esas variables combinan, y
no podríamos hablar de xenofobia, porque no lo es, porque no hay actitudes pro-xenófobas, pero sí hay un caldo de cultivo. Lo que se podemos identificar en la encuesta claramente es que existe un caldo de cultivo de posiciones extremas. Y eso lo vemos también cuando correlacionamos variables por clase social, por edad o por recuerdo de voto. Hay muchas posiciones extremas, muchos porcentajes de la población canaria en la misma pregunta que se identifica contrariamente a posición más proxenófoba, ¿no? Pero ese es el reto, identificar bien dónde están las variables que pueden hacer explotar, ¿no? Pueden hacer explotar esas movilizaciones que pueden ir a posteriori. Luego, por otra parte, está el tema de siempre se habla mucho de la capacidad de carga de los territorios para acoger personas migrantes, ¿no? No sé si tienen algún resultado al respecto con relación a los cupos, al grado de admisión que habría que tener con la población migrante. Y sobre todo, a mí me gustaría preguntar si realmente dentro de esta población migrante que habría que acoger según el sociobarómetro que ustedes realizaron con estas encuestas, ¿no? ¿Están integrados solo los migrantes europeos? O sea, ¿solo los migrantes africanos y latinoamericanos? ¿O también están los europeos dentro de ese? No sé si tienen algún resultado al respecto sobre admisión. Sobre el grado de admisión que... Exactamente. Y si está integrada la población europea dentro. El 54,2% de la población canaria, cuando se le pregunta sobre esta afirmación, Canarias no debe admitir más población extranjera a vivir aquí, el 54,2% confirma, está de acuerdo con esta afirmación. Sí, más de la mitad de la población de Canarias no quiere que se admitan más inmigrantes en Canarias. Pero esto es paradójico porque en el 2007 esta afirmación aumentaba hasta el 84,3%. Había más consenso en 2007 de que no podíamos admitir más inmigrantes en Canarias que ahora. Ahora la población está polarizada. Diferenciemos en percepciones de inseguridad, percepciones económicas, percepciones o sensibilidades y cercanía a nacionalidades, con el grado de sensibilidad también que podemos tener sobre por qué están inmigrando también los inmigrantes. ¿Por qué? ¿Qué situación tienen ellos para inmigrar? Y la población identifica claramente la pobreza, la guerra, si hay un grado de sensibilidad. Y entonces la población se polariza. La población que quiere que entre y que se le dé un trato, una acogida humanitaria. Es verdad que la gran mayoría de la población canaria la pregunta si se le está, si las condiciones de acogida son idóneas. Hoy día la población dice que es lo normal en estos casos, creo que es el 60-70% de la población que identifica que es lo normal en estos casos, algo contraintuitivo con los debates que estamos teniendo hoy día en la opinión pública, ¿verdad? Que siempre la opinión pública está poniendo en entredicho las condiciones que están hoy día los inmigrantes en varios puntos de Canarias, pero la población, la opinión pública identifica de que no, que se le está dando un trato normal en estos casos, ¿no? Pero el 54% de la población canaria dice que podríamos hablar de capacidad de carga de Canarias está a tope, es decir, que no pueden más y que no se debería de admitir. Luego, otras preguntas. ¿A dónde derivarlo? También preguntamos a dónde derivarlo. Y el canario identifica claramente que hay que derivarlo o a su país de origen, del 80%, o a la península o a países europeos. A la pregunta de si hay que derivarlos entre islas, la respuesta es muy baja, está en desacuerdo. Hay la derivación para el canario hay que hacerla a su país de origen, a la península o a los Estados miembros de la Unión Europea. Hay un consenso bastante generalizado con esta cuestión, por lo que veo. Luego hay otra cuestión que ustedes han estudiado sobre la valoración un poco de la gestión de las administraciones públicas con respecto a la crisis migratoria. ¿Y cuáles son los resultados, grosso modo, que ustedes han obtenido ante esta pregunta?
A grosso modo, el canario sabe identificar muy bien dónde se tiene dónde tiene que poner la rendición de cuentas. La rendición de cuentas a las administraciones públicas. Cuando se le pregunta sobre la gestión en el fenómeno de la inmigración entre el gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos, el gobierno de España y la Unión Europea, el grado de crítica o de desafección es hacia el gobierno de España y la Unión Europea, con una clara diferencia. El canario sabe identificar muy bien, la opinión pública en Canarias identifica muy bien que el grado de responsabilidad está en el gobierno de España y en la Unión Europea, y que la gestión al conflicto migratorio no está siendo la adecuada en estos dos entes, y que está siendo moderadamente adecuada en el gobierno de Canarias. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia y esa es la percepción que tiene la ciudadanía, que va en consonancia también con el debate público que hemos tenido en este último año, ¿no?, en Canarias. Y ya por último, para cerrar, también preguntaron por un poco más que la gestión, digamos la respuesta de los diferentes partidos políticos al tema migratorio, y cuáles son las respuestas mayoritarias de los encuestados, de las personas encuestadas. A la pregunta ¿qué partido político podría solucionar mejor el conflicto migratorio?, los porcentajes se concentran en ninguno, o no sabe o ninguno. Luego, si nos vamos a las contestaciones de partidos concretos, la identificación se hace al Partido Socialista. El Partido Socialista es el partido que dentro del sistema político es percibido como el que mejor puede gestionar el conflicto migratorio. Contraintuitivo porque seguramente si nos hiciéramos esta pregunta sin datos, podríamos tener una intención de contestar hacia posiciones extremas como Vox, ¿no? Podríamos considerar que el mejor partido para gestionar el conflicto migratorio puede ser un partido con posiciones extremas en el tema migratorio, pero la población es consciente y yo creo que hace buena lógica de que esas no son las posiciones o no son las ofertas partidistas que mejor puede solucionar un conflicto humanitario, ¿eh? Y lo identifica o ninguno, ese es el grado de identificación, ninguno o el Partido Socialista.